El presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, rindió el informe correspondiente al segundo año de su gobierno. El mandatario defendió la importancia de la educación y por ende su compromiso en invertir el 8% del Producto Interno Bruto que establece la Constitución Política. Se refirió al plan para la atención de los inmigrantes cubanos, a la política sobre liberación de reos para mitigar el hacinamiento en las cárceles, los esfuerzos para honrar la deuda con la Caja Costarricense del Seguro Social, la lucha contra la desigualdad y la pobreza extrema. El presidente apuntó en materia económica logros en la contención del gasto como la negociación de las convenciones colectivas y la reducción de la tasa básica pasiva. Sin embargo, Solís aprovechó para solicitar la aprobación de proyectos fiscales como la modificación de los impuestos de venta y renta, fraude fiscal, impuesto a sociedades anónimas y caja única, entre otros. Como he indicado, el resultado de estas acciones reducirá el crecimiento del déficit fiscal. Pero es insostenible garantizar estabilidad macroeconómica mediante mayores recortes a un presupuesto que es rígido en un 95%, o por razones de estabilidad social y seguridad pública, recortar la planilla del Estado en forma masiva. Es necesario decirlo claramente, el 2015 cerró con la recaudación tributaria más alta de los últimos 7 años, equivalente a un 13,7% del PIB. La actividad económica creció a un ritmo del 3,7% en el 2015. Desde hace más de 7 meses, los indicadores demuestran una continua aceleración económica que les permite al Banco Central y al Fondo Monetario Internacional pronosticar un crecimiento de hasta el 4,2% en momentos en que el BID señala que el ritmo de crecimiento en el resto de América Latina al 2020 será del 1,7% como promedio. Es precisamente por eso que no es de recibo el peregrino argumento, repetido recientemente, que no ha habido mérito ninguno en el manejo macroeconómico del gobierno, alegando que las positivas cifras que se han mencionado son tan solo un resultado derivado de la coyuntura internacional de precios bajos de las llamadas commodities. El presidente del Congreso, Antonio Álvarez de Santi, reconoció al gobierno algunos esfuerzos por la contención del gasto, el manejo del tema de los inmigrantes, la relación con el legislativo para la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, pero le enfatizó que su gobierno tiene debilidades y que ha costado interpretar cuál es la hoja de ruta que se sigue. He de decirle que el discurso del cambio que hoy incluso usted aquí ha reiterado, le ha faltado los hechos concretos que le permitan al pueblo entenderlo y asimilarlo. Y hay ahí una distancia entre lo que se ha predicado y lo que la gente ha percibido. Y esa distancia entre lo que se percibe de alguna manera lesiona el sistema político y la credibilidad. Deben de hacerse acciones concretas que demuestren que realmente se está por un cambio y que pueda permitir construir esa credibilidad que en su administración, pero más importante aún, señor presidente, en la institucionalidad costarricense, se pueda construir esa credibilidad que fortalezca las instituciones y la política en este país. Déjeme decirle, señor presidente, y no me lo tome a mal como un estribillo que se repite con alguna frecuencia, y se lo voy a explicar además, nos ha costado conocer la hoja de ruta del gobierno. Aquí como diputado en esta Asamblea Legislativa, créame que mi partido, la fracción de mi partido, y puedo decir que las demás fracciones políticas, hemos tenido un interés legítimo en apoyar en muchas causas, pero nos ha faltado la posibilidad de poder entender realmente la ruta que la Administración y el Poder Ejecutivo quieren señalar. Los legisladores destacaron aspectos positivos acerca del mensaje del señor presidente. Yo destaco la fe del señor presidente de la República en que las cosas salgan bien. En forma negativa veo la presión que ha ejercido con respecto a los diputados, con respecto a la contención del gasto no, sino la aprobación de nuevos impuestos. Nosotros siempre hemos sido muy claros que a partir de que haya contención de gastos, nosotros podremos empezar a tramitar lo que son proyectos de aprobación de impuestos nuevos. Destacamos la importancia que el gobierno le da al tema de la reforma fiscal. No cualquier reforma fiscal, el gobierno claramente ha dicho que quiere una reforma fiscal justa, progresiva, solidaria, y ha dicho claramente que no es un problema de este gobierno, o sea que a nosotros, casi que fue un reto a las fuerzas políticas de aquí de esta asamblea, que pretendemos el gobierno
cual todas esas, ¿verdad?, pretendemos llegar a gobierno, diciendo, mire, vea esto que estamos haciendo, pero cuidado, no va a ser un problema del próximo gobierno. Cuando el Estado colapse porque no tiene recursos y la deuda sea inmanejable, no va a ser mi problema, va a ser del que viene, ¿verdad? Eso fue un mensaje claro, lo recibimos perfectamente. Bueno, primero hay que resaltar que el señor presidente viene a dar un informe, me parece a mí que es un informe realista, es decir, esa es la condición del país. Hay algunas cosas que están avanzando, no al ritmo que la gente quisiera, pero el presidente no puede decir otra cosa, tiene que decir las cosas tal y como están. Me parece que otra de las cosas que quisiera resaltar, cierra un discurso, pues, donde dice que todos los días le pide sabiduría a Dios y resalta la belleza de un país que es bendecido por Dios. Me parece que eso es importante, porque el día que nosotros saquemos a Dios de la función pública, pues hemos retrocedido quién sabe cuánto en la historia. Me parece que le recordó a la ciudadanía que efectivamente la administración de don Luis Guillermo Solís ha sido, y él, digamos, ha instruido que se revisten las convenciones colectivas. Es tal vez el único presidente en las últimas décadas que ha iniciado un proceso de renegociación de todas las convenciones colectivas. Y eso me parece, digamos, de lo más positivo. Bueno, me parece que es un mensaje que destaca áreas muy importantes. Yo, desde mi perspectiva y en lo que yo estoy trabajando, en el sector social, que sabemos que se ha avanzado de manera muy significativa, incluso le falta ese mensaje, pero supongo que está en los anexos al mensaje de hoy, en el informe que el presidente presentó. Hay una estrategia muy exitosa para trabajar en la erradicación de la pobreza extrema y de la disminución de la pobreza en este país. Puente al Desarrollo ha sido una estrategia muy clara y contundente de la voluntad de este gobierno para avanzar en los 3 ejes que están propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con la reducción de la pobreza, tiene que ver con la transparencia, y me parece que ahí está muy claro planteado en ese informe que ha hecho el señor presidente el día de hoy. Me parece positivo que el presidente pida a los diputados aprobar nuestro proyecto de ley para que el ICE pueda desarrollar obra pública. Me parece positivo también la apertura del gobierno para el acceso a la información en las instituciones públicas, tema en el cual nosotros también tenemos un proyecto de ley. Bueno, me parece que el presidente viene en un tono más conciliador que en otras oportunidades, lo cual es bueno. Hace un repaso, uno no puede ser mezquino en algunos aspectos importantes. El tema de los migrantes fue bien manejado por esta administración. Pero también se refirieron a los aspectos negativos de su alocución, o bien mencionaron aspectos que no fueron citados. Yo tenía la esperanza hoy en la mañana de encontrarme algo diferente, pero es lo mismo en los últimos 2 años. Es decir, es una serie de datos, resultado del trabajo cotidiano de algunas instituciones, responsabilidad propia de esas instituciones, pero no es un discurso que tenga una visión de Estado y no es un discurso que tenga una noción del rumbo hacia donde se quiere orientar el país. Yo lo resumiría en una autofelicitación que también es compartida con un llamado a más impuestos. Me parece que el señor presidente, pues tal vez debió haber tomado en cuenta el mensaje que se envió ayer, en el sentido de que los impuestos se valorarán. Primero empecemos lo que más destaco. Me parece que el señor presidente nos vino a dar un resumen de los proyectos importantes que hemos aprobado en esta asamblea de este año. Él fue muy sincero con respecto a eso. Este año se han aprobado proyectos trascendentales para la historia de este país, definitivamente. Echamos de menos el tema ambiental, por ejemplo. Hubo apenas un par de reunioncitos ahí sobre el tema ambiental. Eso dice mucho de qué estamos haciendo en temas ambientales en este país. Un país que se dice que apuesta al turismo, por ejemplo, y que no cuida sus recursos naturales, pues vamos mal por ahí. El tema de las piñeras en la zona norte, en la zona sur, de ahí no se dice nada. El MINADE realmente hay una sensación en todas las comunidades de este país de que no están resolviendo los problemas ambientales. Habló, por ejemplo, de que estaban impulsando el motor interno de la economía.
Ellos prometieron eso, sin embargo, en estos 2 años no hemos visto realmente ese cambio. Los frijoleros siguen mendigando colocar sus productos, el agro en general sigue abandonado, sobre todo el agro que es para consumo interno. También me parece que el deseo de decir tantas cosas hace un discurso muy amplio, muy largo, lo cual a veces impide que la gente vea entonces de forma más resumida las cosas positivas, por lo menos las cosas positivas que hace el gobierno. Lo negativo de la obsesión del presidente con impuestos. Básicamente nos recordó a lo largo de toda su exposición, al final de cada capítulo, que requiere más impuestos. Y yo lo que no entiendo es cómo el presidente pretende sacar a la gente de la pobreza haciéndolo más pobres. Porque quitarle plata a la gente es hacerla más pobre. Quienes van a pagar los impuestos son los más pobres y la clase media de este país. Entonces eso es un sinsentido. Lo que hay que hacer es activar la economía. A través de más actividad económica va a haber más ingresos tributarios y reducir el gasto público. Lamentablemente no vemos ese nivel de compromiso del presidente con la parte de la reducción del gasto ni con la parte de la reactivación económica. Bueno, me parece que es muy difícil que en un tiempo tan corto podamos tener toda la información posible. Probablemente en los anexos haya mucho más, porque aquí hay un gran compromiso de este gobierno con 3 provincias fundamentales que están más lejos del Valle Central y que requieren atención, y así ha sido: Limón, Guanacaste y Punta Arenas en ese orden. Creo que falta mucho por desarrollar en la provincia de Punta Arenas, así se destaca del informe, y creo que si avanzamos en la provincia de Punta Arenas podremos completar un triángulo muy importante de apoyo de este gobierno a los sectores más desprotegidos y a las provincias costeras. Sí me parece un discurso pues más académico que otra cosa. Realmente los resultados que él dice tener en su gobierno se han visto poco en la práctica. No es el sentir de los costarricenses todo lo que él dice que se está dando, aunque pues yo creo que sí existe la voluntad de parte de don Luis Guillermo y por lo menos de alguna parte de su equipo de hacer las cosas bien. A mí me parece que desaprovecha una oportunidad muy valiosa. El presidente insiste mucho en el tema de los impuestos y desaprovecha la opción de construir un puente con la alianza de oposición al no referirse a los 2 proyectos más importantes que fueron planteados ayer por la alianza de oposición, que son los proyectos de racionalización del gasto público. En ese particular, creemos que lo fundamental es ver, lejos de caer en reclamos más, reclamos menos, en ver cómo construimos grandes acuerdos para que en este tercer año el país pueda salir adelante. El presidente Solís Rivera también habló de lo que significa para él la experiencia de rendir el mensaje constitucional ante las señoras y señores diputados. Bueno, Costa Rica es un país con pocas solemnidades, pero una de las más importantes es venir aquí a este recinto a cumplir con la obligación constitucional de rendir un informe sobre el estado de la nación. Y yo que trato de no sentirme muy presidencial, 24 horas al día, 7 días por semana, porque creo que finalmente, y lo más importante es ser ciudadano, cuando vengo a este plenario siento el peso de la investidura. No es sencillo entender la profundidad del compromiso que tiene uno con el país hasta que se llega uno a este salón con todos los expresidentes y entra por esa puerta a rendir ese informe. Entonces yo siempre me he sentido muy honrado y me preparo muy cuidadosamente para este momento. No me da miedo venir, pero porque tengo que rendir cuentas todo el tiempo, entonces es un ejercicio que para mí no es extraño, pero sí hay un cierto nerviosismo que estoy seguro es parecido al que sienten los grandes artistas a pesar de haber salido muchas veces al escenario cada vez que lo hacen. Hay un cierto nivel de incertidumbre que siempre le genera a uno un poco de palomas en el estómago, como dicen. De esta forma inicia la tercera legislatura de la administración Solís Rivera.